En esta ocasión nosotros vamos a desarrollar una función apoyados de la aplicación o del software de GeoGebra, el cual, como nosotros sabemos, es una versión de software libre, con lo cual nos garantiza a nosotros poder desarrollar aplicaciones matemáticas sin la necesidad de estar pagando una moderada cantidad por hacer uso de este software. Para empezar, nosotros vamos a abrir la aplicación, o en este caso el software de GeoGebra. En la pantalla ya tengo la aplicación abierta. El objetivo de nosotros es generar, a partir de la aplicación como tal, generar una fórmula de manera general para poder interpretar a lo que es una función y que a partir de ella nosotros podamos entender cuál es la definición o el concepto de una integral definida. Además de ello, podemos determinar cuál sería la diferencia entre la sumatoria superior e inferior, así como la integral definida. Bueno, para ello necesitamos abrir nuestra aplicación. Debemos de tener una en nuestra hoja en blanco, tal y como la observamos acá en la pantalla, ¿sí? En esta ocasión vamos a hacer uso de varias herramientas. Entre ellas se encuentra pues la vista algebraica, la podemos ver acá. Vemos la vista gráfica, la podemos ver acá, pero también necesitamos de otras aplicaciones tales como la vista de cálculo simbólico, que esta nos va a permitir a nosotros determinar los valores más reales que son de una función, o nos va a acercar realmente a un resultado. Otra opción que podemos utilizar es la hoja de cálculo. Si es que nosotros tenemos datos en alguna parte en una tabla, por ejemplo de Excel, pues podemos agarrar nuestros datos y colocarlos aquí en la hoja de cálculo, y bueno, a partir de ella generar nosotros una función. Pero bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Para que no nos confundamos con tanta información dentro de nuestra pantalla, es necesario que nada más tengamos estas dos vistas ahora sí que a la vista de nosotros. Para empezar, nosotros vamos a generar lo que son tres deslizadores, ¿sí? Les digo, la intención de nosotros es generalizar nuestra función para que de ahí nosotros podamos interpretar lo que es la integral definida, ¿sí? Para ello vamos a hacer la inserción de tres deslizadores. Entonces nos vamos a la opción de deslizador. Estamos aquí en la pantalla, deslizador, damos clic, nos permite varias opciones, una que sería deslizador, casilla de control, botón, casilla de entrada. Nosotros vamos a escoger el de deslizador, ¿sí? Vamos a colocar este deslizador donde nosotros queramos. Por ejemplo, le di un clip secundario, un clip en cualquier parte de la pantalla, me aparece esta ventanita, y bueno, de ahí me dice que si quiero escoger un número, qué nombre le voy a poner a ese deslizador. Me pide un intervalo entre qué número y qué número va a ir, y en este caso me pide un incremento. Bueno, para ello nosotros vamos a escoger el nombre de A, está bien, va a ser una de nuestras variables, ¿sí? Y deslizador está bien, que vaya de menos 5 a 5, le vamos a poner un incremento de 1. Le damos OK y nos aparece nuestro deslizador, ¿sí? Vean cómo va, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Lo hacemos de manera inversa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Sí? Entonces nos pide colocar tres deslizadores, ¿sí? Entonces vamos a colocar un deslizador A, vamos a colocar otro deslizador. En este caso le vamos a colocar el nombre N, ¿sí?
En este caso nosotros vamos a definir qué son las variables, ¿sí? Ahorita vamos a ver una formulita. Entonces, igual el deslizador n, va a ir desde 0 hasta, no sé, le vamos a poder 10, 5, cualquier valor que ustedes quieran. No sé, en este caso le vamos a colocar un 10, vamos a poner un incremento también de 1 y le vamos a poner OK. ¿Sí? Vean cómo va: 5, 6, 7, 8, 9, 10, del 0 al 10. ¿Sí? Y bueno, por último me pide otro deslizador. Vamos a colocar otra vez otro deslizador. A ese le vamos a colocar C, y también que vaya desde menos 5 hasta 5. Puede ser algún otro valor más que quieran. En este caso lo estamos colocando así. Vamos a poner un incremento también de 1. OK. ¿Sí? Y bueno, perdón. En este momento yo puedo mover el deslizador a la parte que yo quiera, la puedo hacer movible, ¿sí? Pero a veces esto es incómodo cuando nosotros hacemos una aplicación y hacemos un zoom. Entonces estos deslizadores también se pierden, se van con el zoom. Para evitar ese tipo de problemas, nosotros vamos a fijar este tipo de deslizador poniéndole, bueno, ahí ya tiene objeto fijo y posición absoluta en la pantalla, ¿sí? Con esto ya no se va a mover nuestro botón, ¿sale? Igual lo podemos mover si queremos por el momento, ¿sí? Y último, ¿sí? Vamos a colocar un comentario para que entendamos para qué van a servir esos deslizadores. Entonces nos vamos aquí donde dice texto, donde está el icono ABC, le damos clic, seleccionamos texto y vamos a dar clic ahí en alguna parte de la pantalla, y aquí nosotros vamos a poder editar el texto, el cual nos va a permitir agregar información teórica, ¿sí?, a nuestra vista gráfica, para que nosotros lo podamos tener como alguna nota, algún enunciado, etcétera. ¿Sí? En este caso vamos a colocar fórmula, vamos a poner así, fórmula generalizada de una función. ¿Sí? Dos puntos y colocamos OK. ¿Sí? Este texto también yo lo puedo mover. En este caso lo vamos a colocar por acá. ¿Sí? Si yo le doy, si se dan cuenta, le di clic secundario, en este caso no me aparece seleccionado objeto fijo ni posición absoluta. Si yo coloco objeto fijo, ahí se va a quedar, y posición absoluta, pues con mucho más razón, ya no lo voy a poder mover. Entonces, si yo le pongo esta función, vean, bueno, ahorita sí lo estoy moviendo, pero cuando yo corra el programa como tal para realizar la función, entonces ya no tiene por qué moverse. Vean, si le pongo fijo, ya no se mueve, ¿sí? Bueno, aquí es para nosotros poder poner una etiqueta. Ahora bien, el chiste de esto es generar nosotros la fórmula para que nosotros podamos entender realmente el contexto y el concepto que va de función, ¿sí? Qué cosas existen con las variables que nosotros estamos metiendo. Por ejemplo, qué pasa con una constante, qué pasa con una variable, etcétera. Y entonces nosotros poder entender realmente lo que es la función, para que a partir de entender el concepto de función, entonces podamos determinar lo que es la integral definida, ¿sí? Entonces, para ello igual vamos a colocar texto y vamos a colocar ahora fórmula. Vamos a poner aquí fórmula látex, para que nosotros escribamos acá la fórmula que nosotros queramos y podamos obtener aquí la vista previa. En este caso nosotros vamos a determinar una función. Entonces vamos a poner, bueno, acá podemos encontrar raíces y fracciones, sumas e integrales, paréntesis, acentos, etcétera, cosas que nos pueden servir a nosotros para colocar la forma matemática. Entonces, en este caso yo voy a agregar
x a la a donde realmente yo lo que voy a definir es la función f de x va a ser igual a, en este caso vamos a ocupar una variable, la variable va a ser a, que va a ser la constante, y se va a elevar a una potencia, la potencia la vamos a determinar como n, ¿sí? Y vamos a agregar nosotros una constante que le vamos a poner c. Entonces yo edité la fórmula acá, edité la fórmula y vean cómo se escribe en esta forma de editar, pero si yo coloco forma látex me aparece la fórmula que yo quiero que aparezca. Vean, si yo le pongo fórmula látex, entonces me aparece la fórmula que yo quiero, y eso es lo que yo estoy metiendo entonces con los deslizadores. ¿Quién va a ser a? A, que es nuestro deslizador que vemos acá, para nosotros va a ser la constante que va a acompañar a la x elevada a una potencia, es decir, a va a ser el múltiplo que va a multiplicar a la potencia, a x, que es la variable, a una cierta potencia, y estamos agregando una constante, ¿sí? La constante c, que está, bueno, más adelante vamos a ver realmente qué función tiene, ¿sí? Entonces le damos OK, me aparece en este lado ya la formulita, la puedo mover, igual puedo colocar que sea un objeto fijo y que además tenga una posición absoluta en la pantalla. ¿Para qué? Pues para que cuando yo pueda hacer un zoom dentro de mi vista gráfica, este tipo de textos no se me muevan, es decir, lo siga yo teniendo en la pantalla y entonces pueda ver realmente qué pasa con la función, pero teniendo como referencia estos puntos para que los pueda yo seguir manipulando. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso podemos determinar a viene siendo para nosotros, podemos determinarlo de una vez, podemos determinar aquí enfrente un texto pequeño, en este caso a va a ser igual al múltiplo que acompaña a la variable, múltiplo que acompaña a la variable. Ok, ya sabemos que va a ser la constante que va a multiplicar a la función, perdón, a la variable. Ok, entonces le damos OK y ya estoy determinando acá una pequeña descripción, lo podemos colocar aquí abajo para que nosotros entendamos qué significa A, ¿sí? Igual vamos a ponerle que es un objeto fijo, que es una posición absoluta en la pantalla, y vamos a hacer lo mismo para N y para C. Esto con la finalidad de que no se nos olvide qué son estas cositas, ¿no? Estas literales. En este caso N va a ser igual al exponente al que nosotros vamos a elevar la potencia. ¿Sale? Sería el exponente o la potencia que vamos a elevar. ¿Ok? Vean. Bueno, si se dan cuenta, acá hay un cruce con las palabras, nosotros las podemos mover para que quede a nuestra conveniencia, ¿sí? Y vamos a seleccionar un último texto, que sería C. Recuerden que C sería la constante ¿sí? Damos OK y bueno, entonces ahí podemos determinar ya realmente la fórmula. Podemos decir que es una fórmula generalizada o una fórmula general que nosotros estamos construyendo a partir de nada, pero que nosotros podamos entender realmente cómo desarrollar una función y cómo se comporta esta.
¿sí? Bueno, ya después de que hayamos nosotros colocado los deslizadores, colocado la fórmula general, poner alguna descripción de cada una de las variables que estamos colocando, pues bueno, ahora es forma de que nosotros empecemos a dar ya como tal una descripción de lo que nosotros queremos o pretendemos hacer con la función. Entonces, ahora nos vamos a la parte de entrada, que está en la parte inferior, ¿sí? Lo podemos ver en la parte inferior izquierda, dice entrada, vamos a seleccionar ahí y entonces vamos a agregar la función que nosotros habíamos escrito antes, solamente como forma de descripción. Ahora lo vamos a desarrollar, entonces vamos a poner a x elevado, perdón, sería a multiplicado, o va a multiplicar a x, y x va elevado a una potencia n, más la constante, ¿ok? Si se dan cuenta, esa es la descripción que nosotros colocamos arriba como la fórmula general. Después de que hayamos escrito eso, vamos a dar Enter, ¿sí? Y vean que nos apareció una línea. No se espanten, eso va relacionado con lo que nosotros escribimos. ¿Qué nos dice? Si nos damos cuenta, estamos multiplicando, acá ya nos apareció la función f de x es igual a 0, x a la 0 más 1. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos el deslizador, ¿dónde? En el punto 0, n está en el punto 0 y c es igual a 1. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué valor nos da una x a la 0? Ok, cuando nosotros tenemos cualquier variable o cualquier número elevado a una potencia 0, siempre nos va a dar como resultado 1. 1 multiplicado por 0, ¿cuánto nos da? Correcto, 0. Entonces, 0 más 1, ¿cuánto nos va a dar? 1. Por ello es que nosotros vemos una recta constante con el valor de 1. ¿Ok? Entonces, C vale 1. ¿Qué pasa si C vale más? C vale 2, C vale 3, vale 4, vale 5. Pero me puede pasar lo contrario. Vean. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 o 0. Y entonces nosotros no podríamos distinguir dónde está la función. En este caso la función sería 0, porque la constante vale 0 y la función vale 0. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a cambiar acá en lugar de A0 que sea A1? 1. Recuerden, cualquier valor, cualquier número, cualquier variable elevado a una potencia 0 nos da como resultado 1. Entonces 1 por 1 que tenemos en A, ¿cuánto nos da? 1, aunque la constante ahora vale 0. Si nosotros cambiamos la constante por 1, entonces sería 1 que nos da de acá más el 1 que nos da la C, por ello nos da como resultado 2. ¿Ok? Pero démonos cuenta que en este caso la función está haciendo una línea recta, ¿sí? Pero bueno, va relacionado con la parte de potencia. ¿Qué pasa si nosotros tenemos elevado x a la 1? Vean cuál es el comportamiento, ¿sí? O vean qué ocurre cuando muevo así, a 0. ¿Qué es lo que estamos obteniendo nosotros como resultado aquí? Bien, pues nosotros podemos determinar que de acuerdo a la potencia, cuando nosotros ponemos una potencia 1, lo que estamos diciendo es que pues la parte de y va a crecer el tanto que nosotros estemos colocando en x.
¿A qué me refiero con ello? Si yo multiplico, por ejemplo, en lugar de a que valga 1, a que valga 2, vean qué ocurre con la gráfica. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Por cada unidad que crece en x, la función f de x, o sea, la que depende de x, en este caso sería y, va a crecer 2 unidades. ¿Sí? Por eso es que dice 2x. O sea, por cada unidad de x, el eje y crece 2 veces. ¿Qué pasa si yo le pongo 3? Pues por cada unidad en x, y está creciendo 3 unidades. ¿Sí? Y bueno, así podemos seguir demostrando. ¿Ok? ¿Qué pasa en sentido contrario? Por ejemplo, que no valga a 1 o a 0, sino que valga a menos 1. ¿Sí? Pues es lo mismo, por cada unidad que tenga en x, va a ser 2 en y. ¿Sí? Solo que ahora el sentido cambia. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos hace es poder ver cómo se va desarrollando una función. ¿Ok? Esto es el múltiplo. ¿Sí? Veamos qué ocurre con la potencia. En este caso la potencia va 0, es una línea recta. 1 viene siendo una pendiente. ¿Sí? ¿Qué ocurre con n elevado a la 2? Se convierte en una parábola. Y es que es cierto, ¿no? Tenemos x al cuadrado. Entonces, cuando tenemos un valor elevado al cuadrado, sabemos nosotros que eso es una parábola. ¿Sí? ¿Qué ocurre nuevamente cuando yo empiezo a mover a la constante a? Vean qué ocurre. A es igual a 2, a es igual a 3, 4, 5. ¿Qué ocurrió con a? ¿Qué ocurre cuando a cambia al negativo? ¿Sí? Entonces podemos ver cómo cambia la amplitud de nuestra parábola. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo cambio, en este caso, la constante? Si la constante la pongo como 1, vean qué es lo que ocurre. Con 2, con 3, con 4, con 5. ¿Qué pasa si la pongo en menos 1? ¿Ya observaron? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué ocurre cuando nosotros elevamos a n a la 3. Vean, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto ya se parece a un patrón. ¿Qué ocurre? Si tenemos n a la 0 es una línea, tenemos n a la 1 es una pendiente, pero a partir de n a la 2 empieza a formar un patrón. Tenemos la parábola, tenemos podemos determinar como una S invertida. Tenemos nuevamente una parábola, pero está más ancha en esta parte. ¿Ya observaron? N a la 5 tenemos otra vez la S invertida, pero también es más ancho acá abajo. Vean. ¿Sí? De tal forma que si nosotros hacemos más grande a n,
podemos determinar que casi lo que estamos acá haciendo se va a convertir hasta en un, podemos presumir que se podría determinar como un cuadrado, pero podríamos estar en un error, ¿sí? Para ello les pido que ustedes experimenten de manera real y vean qué es lo que ocurre. Pongan ustedes un deslizador con n a la 1000 y vean qué es lo que realmente encuentran, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros a partir de esto estamos generalizando una fórmula, ¿sí? Una fórmula cualquiera de manera general, a donde estamos incluyendo a una constante que es un múltiplo de una variable que se eleva a una potencia y que además estamos agregando una constante, pero que esta constante realmente va a depender de dónde se está posicionando sobre el eje de las Y. ¿Ok? Bueno, ahora, a partir de esto que nosotros observamos, vamos a generar lo que es la integral definida. Para ella nosotros necesitamos de tener, debemos de tener dos puntos, ¿sí? Los cuales nos van a poder delimitar a nosotros el área de trabajo. Y finalmente lo que vamos a querer obtener es el área que existe bajo la curva de esa función, que va a depender del punto que yo elija al otro punto que yo elija. ¿Ok? Bueno, para ello va a ser necesario que nosotros coloquemos otros 3 deslizadores, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden, ya saben ustedes colocar deslizadores. Entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿ok? Entonces vamos a agregar deslizadores. Los colocamos, los vamos a colocar en la parte de abajo. Vamos a colocarle este deslizador como ya tenemos a A, ya tenemos a N, ya tenemos a C, pero no tenemos a B. Pero bueno, para no confundirnos, entonces nos vamos a brincar la letra y vamos a ocupar la letra, sería A, B, C, sería la letra D y la letra E. Entonces vamos a ocupar la letra D de dedo, ¿sí? Igual que vaya en un intervalo, que vaya pues desde menos 5 hasta 5 con un incremento de 1. ¿Ok? Damos OK. Ahí está nuestro deslizador. ¿Sí? Vamos a colocar otro deslizador. A ese le vamos a colocar deslizador E, igual que vaya desde menos 5 hasta 5 con un incremento de 1. Vamos a poner OK. ¿Sí? Igual vamos a determinar que estos sean, vamos a colocar este más abajo para que no tengamos algún cruce. Vamos a determinar, ya dice que tiene posición fija. Este también, ok. Y nos falta agregar un tercer deslizador. Vamos a agregar un tercer deslizador. A este le vamos a determinar deslizador W. Ok, ahorita les voy a explicar qué significa cada una de esas variables. Vamos a colocar incrementos de 1. Sí, perdón. Este lo vamos a colocar que vaya desde mínimo 0 hasta un máximo de 100. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a hacer la descripción. Al igual que lo hicimos acá, déjenme ver, vamos a colocar estos en esta parte, vamos a colocar en sentido opuesto. Vamos a colocar por aquí así. Vamos a moverlo. Y ahora voy a colocar la descripción de esto en la parte superior.
Para ello nosotros ya tenemos o debemos de tener conceptos básicos de lo que es una integral. ¿Sí? Ahora, si nosotros no tuviéramos los conocimientos básicos de lo que es una integral, pues bueno, a partir de lo que estamos realizando ahorita, podemos determinar realmente lo que está sucediendo con una integral. Y entonces, a partir de observar, nosotros poder definir el concepto de una integral definida. ¿Ok? Bueno, antes de hacer una definición de las variables que coloqué acá, voy a colocar la parte teórica para que ustedes me puedan entender. Para ello nosotros vamos a colocar texto y bueno, vamos a colocar acá cuál sería la diferencia entre sumatoria e integral definida. Me faltó por ahí el signo de interrogación. ¿Sí? Ahora, si nosotros ponemos ahí, pongo enter, esa es una pregunta que yo les hago. ¿Cuál sería la diferencia entre una sumatoria e integral definida? ¿Sí? Ahora bien, les vuelvo a preguntar, determina el área de X función, o bueno, de cualquier función. Determina el área de una función que determines determina el área de una función que guste, ¿sale? Vamos a poner así, que gustes. Que guste. 2 puntos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta función. Si yo quisiera que ustedes me determinaran cuál sería el área del punto 0 a 3, ¿cuál sería el área que existe bajo esa curva? Aquí me faltó colocar, determina el área bajo la curva de una función determine, bueno, lo vamos a poner ahí. Recuerden, acá nosotros podemos modificar, vamos a colocar determine el área bajo la curva de una función que guste. En este caso, cuando nosotros ya apliquemos como tal esta aplicación, pues el estudiante solo va a tener la opción de estar pues moviendo los deslizadores y él se va a poder dar cuenta realmente cómo está funcionando esto. Pero nosotros como docentes podemos determinar, ¿sabes qué? Quiero esta función, ustedes se la ponen en el pizarrón, él mueve los deslizadores, coloca la función y a partir de ello el alumno tiene que determinar cuál sería el área que hay bajo esa curva. Entonces lo que nosotros vamos a desarrollar sería eso, determinar realmente cuál sería el área bajo esa curva, pero por 2 métodos. En este caso sería el método de sumatoria, que es muy conocido, que sería la sumatoria de Riemann, la cual consta de formular varios rectángulos o el mayor número de rectángulos posibles que quepan en esa determinada área y bueno, por ello determinar un área aproximada lo más posible a esa región, ¿sí? Bueno, ese es un método, pero para ello necesitamos también de un límite superior y un límite inferior. El límite superior quiere decir que nosotros podemos colocar o realizar un rectángulo, pero en este caso el rectángulo es
en la parte superior de la curva. O sea, estamos todavía desarrollando el rectángulo arriba de la curva, pero sí nos está dando un área aproximada, pero mucho mayor de lo que realmente es, ¿sí? Y si nosotros hacemos eso, pues podemos subdividir esa región ahora haciendo rectángulos cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, de tal forma que yo pueda sumar el área de esos rectángulos pequeños, toda la suma de todas esas regiones, y bueno, de juntar toda esa suma y poder determinar un área más aproximada, ¿sí? Eso ocurre también con el límite inferior. En el límite inferior lo que ocurre es todo lo contrario, nos está dando rectángulos, pero son más pequeños que la curva como tal. Entonces nos está dando un área inferior a la que nosotros queremos obtener, pero bueno, esto nos da un área aproximada. Ahora, si nosotros colocamos una integral, en este caso una integral definida, pues lo que estamos realizando nosotros es determinar de manera real cuál es el área que existe bajo esa curva, ¿sí? Sin la necesidad de estar perdiendo esos pedacitos de rectángulos que hay, porque en este caso nos quedarían como este tipo de triángulo que a nosotros ya desperdiciaríamos, y entonces no podemos determinar un área real bajo esa curva, ¿sí? Por ello es necesario poder entender primero lo que es una función como lo estamos describiendo acá, para que nosotros después podamos interpretar lo que ocurre con una integral definida, ¿sí? Bueno, entonces por ello estoy colocando estas preguntas. ¿Cuál sería la diferencia entre sumatoria e integral definida? Determine el área bajo la curva de una función que guste. En este caso, les digo, ustedes pueden colocar la función o el propio estudiante puede colocar la función que le guste, ¿sí? Ojo, nosotros estamos aquí desarrollando una aplicación desde cero, pero de acuerdo a las actividades que se dejaron en el interactivo, recuerden que estamos trabajando con una trasadaptación de un problema. Entonces, con ello, los estudiantes van a determinar cuál es la función. Ya no van a tener que generalizar la función, ya la van a obtener. Entonces, para ellos va a ser más fácil porque ellos van a determinar a partir de esa función que ellos encontraron, la van a colocar aquí, que es lo que nosotros ya hicimos. Colocamos la función y bueno, a partir de esa función ellos van a ser capaces de determinar cuál sería el área bajo esa curva de una función del punto que ellos quieran, de un punto A un punto B. En el caso de nosotros sería de un punto E a un punto D, ¿sí? O viceversa, de un punto D a un punto E, ¿sí? Bueno, entonces para ello nosotros vamos a colocar precisamente pues esa parte. Entonces vamos a colocar texto, lo vamos a colocar por acá y vamos a colocar, en este caso voy a colocar fórmula látex y me voy a ir a sumas integrales, ¿sí? Para empezar nosotros debemos de entender lo que es una sumatoria, que ya se las acababa de explicar. La sumatoria que va a ir desde un valor A hasta un valor B, pero en el caso de nosotros vamos a tener desde un valor que va a ir desde un valor D hasta un valor E, ¿sí? De la función f de x. Ponemos OK, ¿sí? Esta va a ser la sumatoria, ¿sí? Entonces igual le voy a colocar una parte de texto acá adelante que sería sumatoria. OK, y vamos a colocar la parte de la integral. Entonces, bueno, podemos poner cuadrícula si es que queremos ver la cuadrícula, ¿sí? En este caso creo que nos estorba un poquito, lo vamos a quitar. Igual vamos a colocar texto. Ahora voy a colocar a la integral. Igual coloco fórmula látex,
colocamos la integral, que va a ir, en este caso la integral va a ir desde D hasta E de f de x, ¿sí? Recuerden, es la integral que va a ir desde un valor d hasta un valor e de f de x diferencial de x. En este caso, acá sería diferencial de x, acá sería, ¿dónde está el símbolo? Delta x, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Bueno, en este caso la sumatoria, pues como les dije hace rato, es la especie de sumatoria de rectángulos, pero recuerden, la parte de incrementos pues significan pues cosas más grandes, ¿sí? Es decir, rectángulos tal vez más grandes, aunque nosotros hagamos una forma infinitesimal, o sea, reducirlos lo más pequeño posibles, pero bueno, siguen siendo grandes para nosotros, ¿sí? Por ello es que en la parte de abajo estamos usando las diferenciales de x, o sea, pedacitos mucho más pequeños, lo que nos permite es obtener una región o un área más exacta, ¿sí? Al final de cuentas, las dos partes son importantes, pero pues las dos son una equivalencia, ¿sí? Solo que recordemos nuevamente, la sumatoria es una aproximación muy cercana, y cuando tenemos la integral nos da la región exacta de lo que queremos encontrar. ¿Ok? Entonces esta sería la integral. ¿Ok? Vamos a colocarle acá el texto y le vamos a poner integral. ¿Sí? Recordemos nuevamente, estos también tienen que ser un objeto fijo y tiene que ser posición absoluta en la pantalla para que no se nos estén moviendo estos textos a la hora de hacer algún zoom. Vean, ahí ya se me movió, entonces le ponemos objeto fijo y posición absoluta en la pantalla. Estos ya lo tienen, entonces lo que falta es colocarles los nombres, ¿sí? Entonces ahora ya podemos observar, podemos entender quién es D y quién es E. En este caso D va a funcionar como nuestro límite, o sea, el punto de donde vamos a iniciar, y E va a ser el punto hasta donde vamos a finalizar. Entonces realmente eso nos está limitando a nosotros el área que queremos determinar, ¿sí? Estamos limitando el área, serían nuestros límites. El límite inferior es el que está en la parte de abajo y el límite superior. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa esto, por eso lo coloqué de esa forma. Si se dan cuenta, coloqué primero E y coloqué después D, pero realmente lo que nos está dando acá, lo vamos a colocar nuevamente en texto para que no tengamos dudas. Lo que estamos colocando aquí sería el límite inferior, ok, que va a ser D, ¿sí? Y vamos a colocar un límite superior, ok. Entonces eso es lo que significan las letras, límite inferior y límite superior. Ahora los dejé en este sentido para que nosotros no tengamos dudas en cómo colocar esto. Si se dan cuenta, límite inferior es D, que es lo que puse acá, D y E. Límite superior, límite inferior, límite superior. Ahora, ¿qué sería o qué significaría la W? Pues bueno, la W para nosotros va a ser el número de rectangulitos en los cuales vamos a dividir esa área que nosotros vamos a delimitar, ¿sí? Es decir, yo puedo delimitar esa área en un solo rectángulo o lo puedo determinar en muchos rectángulos. Por eso es que nosotros definimos esa W, la limitamos con un
un límite inferior desde 1 hasta un máximo de 100. Lo que estamos dando a entender acá es que nosotros vamos a repartir a esa área en un rectángulo o hasta en 100 rectángulos, con la finalidad de que nosotros podamos obtener un área lo más aproximada posible a la realidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la W. Pues vamos a colocarle también su nombre. Entonces, la W va a ser igual al número de rectángulos que van a dividir al área, número de rectángulos, por acá hay un error de dedo, rectángulos que van a dividir al área seleccionada, ¿sí? O sea, es el número de rectángulos en los cuales nosotros vamos a dividir esa área seleccionada en rectángulos iguales, igualitos. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa. Está muy largo, lo vamos a colocar en la parte de abajo. Límite, aquí vamos a hacer una corrección, le vamos a colocar D es igual a, para que nosotros sepamos qué significan esas variables. Acá también le vamos a colocar E igual a, ok, y recuerden, igual hay que colocar entonces objeto fijo, posición absoluta en pantalla, objeto fijo, posición absoluta en pantalla. Va a hacer eso con todo para que no se nos esté moviendo, ¿sí? Estos recordemos que también ya los estén igual. Está bien, objeto fijo, posición fija, está bien, está bien. Vamos a checar estos últimos, está bien, está bien, está bien. Ok, voy a recorrer eso un poquito, entonces le quito lo fijo para que lo pueda yo mover. Objeto fijo, este también lo muevo un poquito solamente como para distinguir, ok. Objeto fijo y bueno, ya está. ¿Sale? Entonces, en la parte izquierda, para que nosotros no estemos batallando, tenemos a la fórmula general que estamos encontrando de una función, ¿sí? Y en la parte derecha nosotros tenemos los deslizadores que nos van a delimitar el área que nosotros queremos determinar, ¿ok? Bueno, para ello vamos a hacer uso nuevamente de la función entrada, acá en la parte de entrada, y vamos a colocar integral. Colocamos integral y vamos a seleccionar ahora la que dice integral función extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Entonces colocamos esa. ¿Cuál sería la función? Para nosotros la función viene siendo f de x, ¿sí? Damos clic en el extremo inferior. Y entonces, ¿quién es el extremo inferior para nosotros? Pues el extremo inferior viene siendo la letra D, vamos a colocar D. Y después nos dice extremo superior, el extremo superior viene siendo la variable E. ¿Sí? Ya después de que hayamos hecho esto, damos Enter y vean, ya se nos forma acá nosotros una región. Pero bueno, pues nos está diciendo que va a ir desde un punto 1 hasta un punto 1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se va a recorrer nada, porque realmente nos está dando que va a ir de un punto 1 a un punto 1. O sea, ¿qué recorrió? Pues no recorrió nada, ¿sí? Por eso es que no podemos tener nada ahí. Pero vean, observen qué es lo que pasa. Si yo coloco al límite inferior en 0, vean, entonces ya tenemos una región que va a ir desde 0 hasta 1 y por medio de la integral nosotros ya estamos determinando cuál sería el área real de esa región, ¿sí? Pero ahí nos está dando ya el área total. Pero lo que nos interesa a nosotros también es saber cuál es la sumatoria de esa región, ¿sí? Entonces, bueno, para ello vamos a hacer dos tipos de sumatoria. Una sumatoria, en este caso sería una sumatoria inferior y una sumatoria inferior. Entonces, para ello vamos a colocar acá suma
y acá está suma inferior, vamos a seleccionar esa parte y nos dice ¿quién es la suma inferior? ¿Qué función va a ser? Entonces en este caso va a ser la función f de x que nosotros determinemos. Vamos a encontrar el extremo inferior del intervalo, que para nosotros sería el extremo e, que es la variable e, que sería la variable d de dedo, y el extremo superior va a ser la variable e. Y en este caso nos pregunta, ¿quién es el número de rectángulos? Pues el número de rectángulos, recuerden que lo determinamos con la letra W, entonces vamos a colocar W. Y bueno, ya no nos pide otra cosa, entonces damos Enter. ¿Sí? Y bueno, podemos ahí nosotros ver, en este caso tenemos W1, pero podemos, mire, vean qué ocurre con esta región. Voy a hacer un zoom para que veamos qué pasa. ¿Sí? Vean, ahí está en un rectángulo, pues no lo podemos alcanzar porque ni llega al rectángulo, por eso nos está dando 0. ¿Sí? Pero vean, ahora nosotros acá ya se nos están encimando las letras, vamos a recorrerlo. En este caso B sería el área, ¿sale? Ahorita vamos a determinar también esa parte. G viene siendo la sumatoria inferior. Entonces, si yo empiezo a mover los rectángulos, vean, tengo 21 rectángulos que se formaron en esta área, ¿sí? O sea, de 0 a 1 formé 21 rectángulos. Ahora se llama sumatoria inferior porque los rectángulos están abajo del área, ¿sí? Abajo de la curva, ¿sí? Y entonces yo puedo determinar aquí, vean, hasta 100 cuadritos, de hecho pueden ser menos, vean, ahí me dio 32, ahí me dio 33, puedo decir que a partir de 60 rectángulos, yo ya puedo obtener casi el área total como lo determinó la integral. ¿Sí? Ok, espero que vayan comprendiendo lo que vamos desarrollando. Vean, ahí tengo 4 rectángulos que sería 1, 2, 3 y de aquí a acá se supone que tenía que haber otro, ¿verdad? Pero bueno, no lo podemos ver, entonces se hace la suma de este rectángulo más la suma de este rectángulo más la suma de la parte proporcional de este rectángulo más la parte proporcional que debe de haber en este rectángulo. ¿Sí? La sumatoria de estos 4 rectángulos nos dan igual a 0.22 unidades cuadradas, que sería el área que hay en esta región. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de un límite inferior, quiere decir que siempre va a estar abajo de lo que realmente nos da la integral. ¿Sí? Entonces, por eso este valor es menor al que tenemos aquí. Va a ocurrir lo contrario cuando hagamos la sumatoria superior. Vamos a colocarlo, entonces vamos a poner suma, en este caso va a ser superior, ¿sale? Entonces igual, vamos a colocar f de x, vamos a colocar el extremo inferior que sería d, el extremo superior va a ser e y el número de rectángulos va a ser w y damos enter. ¿Sí? Ahora, para diferenciar un poco vamos a cambiar los colores. En este caso, G viene siendo para nosotros, a ver, acá atrás se volvieron encima los rectángulos, los movemos. Entonces acá podemos determinarlo así. A ver si se puede subir este, ahí está. Ok, bueno, entonces vamos a cambiar, les digo, el color. Entonces acá tenemos nuestras variables, en este caso sería b, que es la integral que nosotros estamos obteniendo, acá lo dice, ¿sí? La suma inferior y la suma superior. Entonces vamos a cambiar acá, nos vamos a propiedades, cambiamos el color, no sé, le ponemos un color verde, un azul, el que gusten ustedes, ¿sí? Vean, ahí se puede ya determinar, pero creo que ya quedó oculto el otro color. Vamos a cambiar acá por propiedades, le podemos cambiar un color
no sé, vamos a colocarle ahí más opacidad, ¿sí? Ahí se pueden determinar, entonces ya podemos ver, en este caso los de la suma, ahí están las tres variables que estamos manejando, el número G viene siendo la suma inferior, vean los rectángulos están abajo de la curva, los rectángulos, perdón, y en la sumatoria superior los rectángulos están arriba de la curva. Entonces podemos determinar 1, 2, 3, 4 rectángulos, en la parte inferior también 1, 2, 3, y el pedacito que está aquí que nosotros no vemos, pero que podemos determinar también como área, ¿sí? Entonces ahí está, nosotros podemos ir moviendo esto, el número de cuadritos, vean, o de rectángulos, de tal forma que entre más pequeños sean los rectángulos, nosotros podemos determinar un área más aproximada de lo que vemos aquí, ¿sí? Entre más nos acerquemos nosotros al número de rectángulos, es más preciso o más seguro que estemos nosotros aproximándonos al área real que existe bajo esa curva, ¿sí? En este caso nosotros colocamos hasta 100 rectángulos, pero podemos colocar hasta más, ¿sí? Entonces ahí podemos obtener. Ahora, con eso nosotros estamos determinando que vamos a ir desde un puntos iniciales de 0 hasta 1, pero puede ser desde menos 1, vean. Y entonces acá voy a recorrer eso, vean lo importante que es, porque ahora yo puedo estar jalando a la función dentro de la pantalla, pero no estoy moviendo mis deslizadores, entonces eso me permite a mí poder desplazarme de manera libre en la ventana sin que se me estén moviendo, pues en este caso los deslizadores, y entonces poder observar mejor lo que está ocurriendo con esto, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos determinando. El área real, que sería B, la sumatoria superior y la sumatoria inferior, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos desarrollando. Seleccionamos nuevamente para poder ir moviendo, vean, 2, 3, ¿sí? Pero recuerden, también podemos seguir moviendo nosotros nuestra función. Vamos a determinar que, por ejemplo, que exista 20 para que por cada lado haya 10 rectángulos. Pero puedo cambiar la función. En este caso nosotros estamos analizando una parábola, pero puede ser que no sea una parábola, puede ser que sea una pendiente. Y vean qué es lo que ocurre. Podemos analizar una constante. Vean qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces vean. Entonces ahí estamos de 0 a 1, ¿sí? ¿Cuál es la constante? Pues es 1, ¿ok? Porque recuerden que es x a la 0 va a ser 1, por 1 que estamos multiplicando, entonces va a ser 1. ¿Qué pasa si nosotros colocamos más 1, una c más 1? Vean, me voy a reducir para que podamos observar, ¿sí? Y entonces nosotros ya podemos estar analizando aquí de manera visual, de manera gráfica, lo que está ocurriendo realmente con una función. Pero ya lo podemos generalizar y al mismo tiempo podemos nosotros delimitar un límite, colocar un punto que vaya de un punto tal a un punto tal de cierta función. Y es más que es de ese punto, a ese punto nosotros estamos determinando también el número de cuadritos o el número de rectángulos que nosotros queremos calcular en área. Entonces podemos decirle al estudiante que experimente él lo que está pasando acá. Nosotros colocamos la función como tal en el pizarrón. Ellos, por medio de la aplicación que ahorita nosotros estamos desarrollando, que ellos puedan interactuar con esta aplicación, y entonces pues con esto se genera un mundo de posibilidades para que ellos puedan comprender el concepto y el contexto de la integral definida a través de una función generalizada.
¿sí? No sin antes, recordemos que para ello tienen que haber hecho ya la trasadaptación de un problema que se les asemejó antes, que es el denominado el hotel, ¿ok? Entonces a partir de ellos van a hacer una trasadaptación y a partir del problema trasadaptado van a generar ellos una función, que esa función es la que ellos van a agregar aquí en el programa, pero bueno, nosotros ya con esta aplicación, pues ya para ellos va a ser fácil poder meter los datos y bueno, a partir de ello, pues demostrar pues realmente lo que hicieron y no solamente demostrar, sino entenderlo, interpretarlo y comprenderlo, que esa es la finalidad de nosotros, ¿no? Que cuando nosotros estamos enseñando matemáticas no tiene la finalidad de que nada más las aprendan por aprender, sino de ser, bueno, de tener el concepto y más que nada de que ellos puedan comprender lo que están haciendo, ¿sí? Para que ellos más adelante puedan realmente pues desarrollar más cosas, ¿no? Entonces esa es la finalidad que nosotros estamos obteniendo aquí. Y bueno, para ello también nosotros vamos a determinar, por ejemplo, ya los errores. Se me estaba pasando. Entonces, ya nada más casi como para estar terminando, me voy a regresar nuevamente a la función. A ver, vean ahí qué ocurre cuando nosotros estamos agregando las Cs. Entonces, es algo importante y es algo que el alumno va a despertar, vean, es algo que el alumno va a experimentar, pero que a la vez de que experimente también va a comprender y va a entender mucho de estas cosas, ¿sí? Que en su momento, si a mí me hubieran enseñado con este tipo de tecnología, hubiera sido mucho más fácil para mí comprender este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, para ello les digo, vamos a poner aquí cuáles serían los errores que tenemos. Entonces, vamos a colocar acá texto, ¿sí? Vamos a colocar acá error, suma superior, ¿sí? Dos puntos y vamos a colocar aquí que sería, vamos a colocar en objeto, que sería en este caso la suma superior viene siendo la letra, a ver, vamos a checar acá qué letra es, suma inferior, suma superior, entonces va a ser la letra H, vamos a colocar aquí la letra H, menos B, menos B, vamos a poner OK, perdón, acá sería objeto, sería H. Bueno, ahí me da 6.6 menos 6, ¿cuánto nos tendría que dar? Bueno, el detalle es que tiene que ser H menos B. Y eso va a ser igual a, vamos a poner entre paréntesis a ver si lo... Bueno, no, si tiene que ser en objetos. H menos B. Bueno, perdón, esperen, se me estaba pasando. Antes de hacer esto, bueno, lo vamos a dejar aquí a un ladito. Vamos a colocar primero cuál es la suma superior y la suma inferior para que no tengamos duda también en eso. Entonces vamos a colocar acá texto, vamos a colocar suma superior es igual, en este caso vamos a colocar que sea igual a
la H. Ok, ahí está. Recordemos que H son los rectángulos azules. Podemos colocar también que sea azul y vamos a ponerle que sea, ¿dónde está? Acá, que esté en negritas. Ok, ok, ¿sí? Eso es lo de la suma superior. Esto sería suma superior. Vamos a colocar también la suma inferior. Va a ser igual, en este caso la suma inferior sería igual a G, ¿sí? Ponemos OK. Recuerden que es igual, vamos a poner que sea un texto fijo y que sea de posición absoluta, y vamos a colocar que sea, en este caso habíamos dicho que el color era rojo o rosita, que sea negrita, ok. Y por último vamos a colocar lo que sería la integral, para que tengamos todos esos datos también como referencia. Entonces sería integral definida, ¿sí? Es igual a, y en este caso sería B, ok. Y pues ahí lo dejamos así en negro para que sepamos que es la parte general. Objeto fijo, posición absoluta, objeto fijo, posición absoluta. Vamos a colocar que sea acá, ¿dónde está? Ahí está. Vamos a ponerle que sea en negrita. Ahí está. Y bueno, entonces acá el error sería pues la parte superior menos la integral definida, y nos tiene que dar realmente cuánto es lo que nos está faltando para llegar a al valor real, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá error suma superior, que sería H menos B. En este caso todavía no le vamos a colocar acá. Vamos a colocar aquí error sería sumatoria superior menos la integral definida, y esto tiene que ser igual a H menos B. ¿Sí? Para ver esto, nosotros, bueno, antes de colocarlo del paréntesis acá, sería igual, ahorita lo terminamos nosotros. Vamos a determinar primero en la entrada la diferencia que hay. En este caso, recordemos, sería la sumatoria inferior, que le corresponde al botón al botón H. Entonces vamos a colocar aquí H menos B, enter, y nos está arrojando un número I, ¿sí? Que esa es la diferencia, o ese es el error. Entonces vamos a colocar acá error suma superior, que sería la sumatoria. Vamos a corregir ahí, sumatoria superior menos la integral definida, va a ser igual al objeto que ahorita acabamos de encontrar o de determinar, que sería el objeto I. Le damos OK, ¿vale? Entonces igual le vamos a poner que sea un objeto fijo, un objeto que sea de posición absoluta, y le vamos a colocar que sea en negritas, ¿sí? Y bueno, podemos ver la diferencia, que serían 6.6 menos 6, pues nos tiene que dar 0.6. Entonces eso sería el error de la suma superior, ¿sí? Y vean también cómo va cambiando, ¿no?
Eso va a depender del número de rectángulos que nosotros estemos colocando, ¿sí? Y bueno, eso va a ser tanto para la suma superior como para la suma inferior. Entonces vamos a colocar un texto muy parecido. Lo que ahora va a ser error inferior. Inferior va a ser la sumatoria, ahora sería la sumatoria inferior. Pero si nosotros colocamos esto o así, siempre nos va a dar un número negativo. No quiere decir que estemos mal, sino que pues realmente la operación que estamos haciendo pues es opuesta. Entonces, por lo tanto, conviene colocar primero la integral definida menos menos la sumatoria inferior. ¿Ok? En este caso, si nosotros colocamos y, pues nos va a dar el mismo valor, pero ya no va a ser el mismo, sino que ahora vamos a tener que cambiar de valor. En este caso va a tener que ser, recordemos que la parte inferior sería la suma inferior, viene siendo G, entonces vamos a colocar aquí G menos, B, ahora sería B menos G, enter, y nos da un valor J. Entonces ese es el que vamos a determinar acá. Entonces sería sumatoria inferior, va a ser igual, en este caso el objeto sería el objeto J, ¿sí? Entonces vamos a borrar eso, le vamos a poner objetos J, ok, y bueno, entonces ahora sí, ya vean, tenemos dos diferencias acá. Igual vamos a colocar que este no sea fijo, vamos a subir un poquito, ok, lo hacemos fijo, lo movemos para que no choquemos con lo de abajo, lo hacemos fijo. Bueno, ya nos checamos nuevamente todas las variables, fijo, 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 y entonces ahora sí, ya podemos ya tenemos lista nuestra aplicación. ¿Sí? Vean cómo va cambiando. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a un punto que vaya desde 0 hasta 1 y que sea que empiece desde 0, ¿sí? Y el número de cuadritos que sea menos, que sea que sea 1, 0, 1. Vean qué diferencia hay acá. Entonces acá también hay un error demasiado visible. Entonces vean, si tenemos una suma superior, pues la suma superior nos va a determinar todo el rectángulo, o sea, va a caber un solo rectángulo, por eso es que nos da aquí como resultado 1. Pero la suma inferior nos da 0, ¿qué quiere decir? Que abajo de la curva no está determinando ningún rectángulo, por eso es que nos da como resultado 0. Aunque de manera real, por medio de la integral definida, nos está dando que la área real de esa región es de 0.33. Entonces, si yo me voy con estos datos, pues lógicamente que voy a estar mal. Por un lado, si veo el límite superior estoy muy sobrepasado y el límite inferior ni siquiera me da nada. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos determinar por medio de esta área un número de rectángulos los cuales me puedan permitir a mí obtener el área más aproximada de esa región. Y para ello tengo que poder ir dividiendo esa área, ¿sí?, en esos rectángulos, de tal forma que si se dan cuenta yo ya pueda tener una aproximación del valor
real de la integral definida, ¿sí? De tal forma que entre más me aproxime yo o más me acerque yo, esta área se vuelve cada vez más cercana a la real, ¿sí? Vean, yo ya llegué a los 100, en este caso la suma inferior dice que ya llegó al resultado de la integral definida, mientras que la parte superior no, y entonces eso nos está arrojando también errores para nosotros, ¿ok? Pero bueno, pues a ver, esta no lo puse como constante y se movió, entonces acá lo voy a colocar como que sea un objeto fijo, posición absoluta en la pantalla. Y bueno, pues de mi parte sería todo sobre cómo generar una función general y a partir de la función general poder determinar una integral definida, pero que a su vez nosotros estamos comprendiendo la importancia de la sumatoria, ¿sí? Ahora, es importante entender esto porque para nuestros alumnos no va a ser tan fácil que ellos puedan visualizar precisamente esto que estamos viendo en pantalla, la división de los rectángulos y que ellos puedan determinar esa área. Si nosotros lo hacemos, que ellos lo hagan de forma manual, nos va a llevar demasiado tiempo en que ellos lo puedan observar. Entonces, si nosotros les presentamos esta aplicación a donde ellos pueden observar realmente qué pasa con los rectángulos y que ellos mismos pasen y hagan primero la sumatoria de esa región, ¿sí? Para ello nosotros podemos hacer que B sea oculta para que entonces ellos puedan determinar o que se puedan aproximar lo más posible a esas áreas, ¿sí? Podemos ocultar esas áreas para que ellos no las vean. ¿Dónde está? Ya perdí la G. Acá está. Vean, nosotros podemos determinar así. Entonces tenemos la función, les damos un punto A, un punto B, que son lo que tenemos acá, y que a partir de ello ellos puedan encontrar estas áreas, ¿sí? Entonces es difícil en ocasiones poder visualizarlo, pero cuando ellos ya lo ven así, pues es fácil identificarlo. Entonces ellos pueden llegar a determinar estas áreas por medio de los rectángulos, pero nosotros podemos ser más, un poquito más listos que ellos y poder demostrarles también lo que es ya la integral definida como tal. Entonces ellos pueden acercarse entre un límite y el otro y ver cuál es el resultado real, ¿sí? Pues espero que les haya gustado esta explicación, ojalá la puedan utilizar con sus alumnos y pues espero que también la puedan ustedes pues la puedan desarrollar más. Ahora bien, recuerden que les dije que podíamos usar más vistas. En este caso usamos esta vista para no saturar demasiado a la pantalla, pero vamos a usar la vista que se llama vista de cálculo simbólico. Es demasiado importante. Vean, ya agregué aquí la vista. Entonces, este tipo de vista lo que nos hace a nosotros es no darnos los valores que tenemos acá como decimales, porque en los decimales también se pierde gran cantidad de información. Eso quiere decir que para nosotros al final de cuentas pues nos quedamos al igual que acá, nos quedamos aproximando, porque no estamos determinando de manera real el área. Entonces para ello nos sirve esta parte de cálculo simbólico. Entonces vamos a determinar aquí esa integral. Entonces para ello vamos a colocar acá la integral, que en este caso va a ser f de x, ¿sí? Vamos a dar enter, ¿sí? Vean acá, nos da x al cuadrado, que es la función que tenemos aquí nosotros, pero podemos irla cambiando. Vean, x al cubo, a la cuarta, aquí 1, 2, etcétera, c. Entonces vean, ahí ya tenemos la función. Aquí está la función como tal con el cálculo simbólico. Aquí tenemos la vista algebraica. Y bueno, es más fácil entonces de tener aquí la vista de cálculo simbólico y ver qué comportamiento tiene de manera gráfica. Entonces estamos teniendo tres cosas: la forma algebraica, la parte del cálculo simbólico que es más exacta y la vista
gráfica. Entonces tenemos todos los comportamientos, ¿sí? Entonces esta es la función, pero yo no necesito la función, necesito encontrar la suma, en este caso la suma inferior y la suma superior. Vamos a colocar entonces la suma inferior, igual nos pide la función que sería f de x, ¿sí? Que va a ser un extremo inferior, que en este caso sería d, el extremo superior d, y el número de rectángulos w. Es lo mismo que hicimos en la parte de entrada, le damos enter y ya nos da a nosotros pues un valor muy cercano, ¿no? Entonces podemos ir cambiando, vean también cómo va cambiando, por ejemplo al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Y también nos interesa, por ejemplo, si es que esto ustedes lo quisieran con una aproximación exacta, vean. Entonces nos genera ya a nosotros la fracción, ¿sí? El detalle de esto es que solamente nos los hace una vez. Sí, nosotros queremos representar esto en fracción y entonces no tener decimales que perder. Pero bueno, en este caso, lo que nos interesa sería la sumatoria inferior. Vamos a colocar también la sumatoria superior. Suma superior. Colocamos la función que es f de x. Colocamos que va a ir desde el extremo inferior d hasta e con w. Enter. Ahí tenemos nosotros las dos sumatorias que también se van moviendo y entonces pues es más fácil para nosotros ver aquí la representación, que es lo mismo que tenemos acá, pero pues acá ya lo tenemos desde el cálculo simbólico, es mucho más fácil poderlo observar, ¿sí? Y bueno, ¿qué es la importancia de esto? Pues la integral. Entonces vamos a colocar acá integral función, vamos a colocar aquí función extremo inferior, sería f de x, sería de d a e y nada más, ¿sí? Y vean la importancia. Entonces esto nos da la aproximación, pero esto ya nos los da en términos de fracción, que eso es lo más real. O sea, ya nos da el número exacto, ya no nos está dando con puntos decimales como lo vemos acá, como lo vemos aquí o como lo vemos acá, ¿sí? Sino que aquí ya nos da la fracción. Entonces me voy a recorrer acá para que lo podamos observar, ¿sí? Y entonces, pues eso es lo importante. Vean, nos está dando en fracciones, nos puede dar raíces también si nosotros queremos. Entonces, pues es una maravilla esto, porque a partir de un software que es de uso libre, pues la cantidad que nosotros podemos realizar de actividades es inimaginable. Y el poder comprender y entender mejor los conceptos matemáticos, pues es mucho mejor, ¿sí? Entonces, pues para cualquier duda, cualquier aclaración, les voy a escribir aquí abajo mi nombre, ¿sí? El autor de esta aplicación es José Ramiro, ¿sí? Estudiante de la maestría en matemáticas, en educación matemática, perdón, y les voy a dejar aquí mi correo electrónico por si quieren si tienen alguna sugerencia, alguna duda, me puedan escribir a este correo y bueno, con gusto podría atenderles. Entonces, y les dejo también el correo personal por cualquier cosa. Y pues espero que les haya gustado.
espérenme, se mueve un poquito, vamos a ponerlo más arriba, ahí está, para que tengan los datos a la mano. Pues ahí les dejo mis datos, mi correo electrónico, mi nombre y pues espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.